Hola, buen día, ¿cómo le va? Aquí estamos compartiendo nuestro momento. Vamos a hablar de nutrición sustentable, la vamos a vincular con bienestar animal, pero no nos vamos a quedar solo en esto. Vamos a proyectarnos porque hoy tenemos a una especialista en la materia, una licenciada en nutrición, consultora, experta en sustentabilidad, una persona que se ha desarrollado en nuestro país y también en el planeta. Nos representa y muy bien en otros lares, como dirían los españoles. Y claro, queremos hablar de presente y sobre todo de futuro, de porvenir de los alimentos. Y algo que ella maneja y muy bien está vinculado con la capacitación, con la formación y también con la investigación junto con especialistas del país y del exterior. Una experiencia transdisciplinaria que tiene que ver incluso con el desperdicio de los alimentos. Fíjese la importancia que esto adquiere. ¿Y qué va a pasar en la Argentina? ¿Qué está sucediendo en la Argentina? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Y cuáles son los adelantos que nos puede ofrecer? Incluso con un libro que se está preparando en este mismo momento. Le damos la bienvenida a Marcela Leal. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Bienvenida. muy buenos días, Antonio. Un gusto estar aquí, como siempre. El placer de recibirte. Te estábamos esperando ansiosamente porque queremos hablar de nutrición, tu especialidad, claro, y nutrición sustentable, vincularlo con bienestar animal, fundamental. Estamos en esa eterna discusión, ese planteo que recibimos en todo el mundo, pero queremos hablar de buenos alimentos. ¿Cómo está la Argentina en el contexto de la nutrición sustentable? ¿Cómo está con el tema vinculado con la buena alimentación? Bueno, en líneas generales, Argentina, digamos, ha adoptado, tiene sus guías alimentarias para la población argentina, lo cual es la recomendación que parte del Ministerio de Salud y de todos los nutricionistas para con la población, es decir, que tiene guías como la tienen todos los países. Estamos avanzando hacia una nutrición sustentable, muy de a poco, pero justamente vos acabas de mencionar el tema de desperdicio alimentario. Argentina en la región, por lo menos en la región latinoamericana, es pionera con algunas iniciativas que tienen que ver con el desperdicio alimentario y eso se linkea con la alimentación, porque hoy en día, Antonio, se habla de una alimentación saludable y sustentable. Esa es la prioridad y toda la última tendencia que hay a nivel mundial. Es decir, no solo alimentos que nos provean de los nutrientes necesarios para un buen estado de salud, sino que esos alimentos tienen que ser, digamos, cultivados, producidos y consumidos en un marco de sustentabilidad. ¿Qué significa? Alimentos de cercanía, kilómetro cero, biodiversidad, y vos lo sabes muy bien, que se ha perdido muchísimo, la diversidad tanto animal como vegetal. Todo lo que tiene que ver con las guías alimentarias nuevas tienen una olla, una cacerola, porque la gente ya casi no cocina, entonces está tratando de volver a esos hábitos culinarios, esas recetas tradicionales, el famoso patrimonio cultural y gastronómico, como países como México, por ejemplo, Perú, que son especialistas en ese patrimonio, Costa Rica también. Entonces, bueno, hacia esa tendencia vamos y, bueno, Argentina está trabajando en eso. Mencionaste varios países. Me quiero detener ahí un momentito. Recorres el mundo, estás en otras latitudes, lo dije en la presentación. ¿Dónde acabas de estar? ¿Cuál es la experiencia, la última experiencia que podés narrar? Bueno, estuve en el mes de octubre, justamente, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, invitada a hablar justamente de sustentabilidad. Dos charlas, pláticas le dicen ellos. Claro. Una charla, una conferencia, digamos, magistral en el tema de sustentabilidad. O sea, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia dónde está yendo la sustentabilidad a nivel mundial?
y en todo lo que afecta a la nutrición. Y está yendo hacia, por ejemplo, compras públicas de alimentos con criterios de sustentabilidad. La Unión Europea plantea para los pliegos de licitaciones para comedores escolares, por ejemplo, que haya alimentos de cercanía, alimentos de temporada. Fíjate vos. Y otra charla muy interesante, una plática con los alumnos. ¿Cuál es el futuro? Ellos le dicen nutriólogo a los nutricionistas. Nutriólogos. ¿Cuál es el futuro de los nutriólogos en la sustentabilidad? Entonces ahí me pidieron que charle con los alumnos acerca de mi experiencia. ¿Qué es lo que he realizado como nutricionista en distintos ámbitos de la sustentabilidad? Después estuve en California, en Estados Unidos, y ahí visité muchas farmers, las ferias, ahí eran Mountain View, las ferias de alimentos, no solo de alimentos orgánicos, las ferias de pequeños productores. Pues fíjate, Antonio, y le comento a la audiencia que hoy en día se está valorando mucho el pequeño productor, ya sea de animales o de vegetales. Después de la pandemia, durante la pandemia hubo, digamos, un quiebre económico de muchos pequeños productores, ¿no? Que no pudieron subsistir. Entonces se está tratando hoy en día de apoyar a esos pequeños productores, y ahí lo vi, en California, donde había distintos productores ofertando toda su producción, y ahí algo que también se ve, las frutas y verduras feas, todo lo que es imperfecto hoy en día se está tratando de darle una segunda oportunidad para esos productores que tienen, no sé, una pera con un granizo, digamos. Esas son iniciativas. También se habla de desperdicio, se habla de evitar el desperdicio, de controlarlo. Sí. El desperdicio, lo primero es evitarlo. Yo tengo una frase que mi familia a veces se ríen cuando digo: el mejor desperdicio es el que no existe. O sea, hay una pirámide, que es la pirámide de la jerarquía de las decisiones. La primera, o sea, en el vértice, está la prevención. No tiene que ocurrir. O sea, tratemos de evitar, para evitar que sí, es muy altruista y muy beneficioso la donación de alimentos, pero desde el punto de vista económico de una empresa no es rentable. El donar, sí, es algo obviamente muy loable, pero deberíamos evitar que exista. Entonces, la prevención. Después, la medición y el control del desperdicio. Si yo no mido, lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se soluciona. Entonces, medir el desperdicio y para identificar en qué áreas. Yo hago consultoría en instituciones de salud, en empresas de catering, y ahí, bueno, lo que hago es medir el desperdicio. Tenés que medir en las 3 grandes áreas, en cualquier comedor. Un área es el área de recepción de materias primas y lo que sería la conservación, víveres secos, refrigerado y congelado. Segunda área es el área de preparaciones previas y cocción de alimentos. Y tercera área es la distribución y el residuo en el plato. Entonces tenemos que medir qué pasa en cada una de esas instancias. Y lo último es la concientización. Entonces, prevención, medición, control de hacer un plan y concientización. Y esto va del productor al consumidor. Nosotros insistimos con este concepto porque en definitiva es, en el caso también de lo que habitualmente desarrollamos en estos espacios, del campo al plato. Y vamos más atrás, pero también hacia adelante con la capacitación, lo dijimos, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Están preparando un libro? ¿Está en gestación? Sí, hay una asociación de investigadores liderada por el Instituto Politécnico de Viseu, Portugal, y han convocado a varios países. Bueno, en Argentina yo soy representante del país ante este grupo. Ya hemos tenido varias investigaciones y ahora estamos preparando un libro que la edición va a estar a cargo de Portugal y de una universidad de la India, del Punjab, donde el título son todos los aspectos culinarios que tienen que ver con la alimentación y la tecnología, y a mí me han encomendado, tengo el honor de escribir el capítulo 17, que es Iniciativas en el desperdicio alimentario. La Argentina, en este punto, entonces, nos decías, quiero subrayarlo, quiero marcarlo, ¿está bien posicionada en América Latina en ese contexto? Sí, Argentina
En el tema de desperdicio alimentario es muy gratificante decir que somos, digamos, hemos sido pioneros en algunas iniciativas, y hay una iniciativa que nos da mucho orgullo, que el 29 de septiembre es el Día Internacional de Concientización de la Pérdida y el Desperdicio Alimentario. 29 de 29 de septiembre, a septiembre. tenerlo en Esa cuenta. iniciativa es a expensas de Argentina. Argentina hizo la propuesta de que sea ese día, porque fue un 29 de septiembre en Roma, Italia, que FAO, Naciones Unidas, trató por primera vez en una asamblea el tema de la pérdida y el desperdicio alimentario. Entonces, el 29 de septiembre, ténganlo en cuenta, recuérdenlo, es el Día Internacional de Concientización de la pérdida y el desperdicio, y es muy bueno porque los medios de comunicaciones levantan estos días y generan noticias en la comunidad, generan conciencia, porque es una noticia que se habla en ese día puntualmente. Vamos a ampliar esta charla con Marcela. Antes de despedirte, 2 preguntas cortas para respuestas equivalentes. Sí. ¿Cómo estamos con la carne? Con la carne estamos muy bien. Con la carne, nosotros somos un país consumidor de carne, tenemos una gran cantidad. Alto consumidor. Altos consumidores. Entonces, bueno, desde el punto de vista de que provee proteínas de alto valor biológico, cada vez las grasas son más saludables, lo hemos visto, como la carne porcina ha avanzado a lo largo de los años hasta tener perfiles de 3 gramos, el lomo, 3 gramos de grasa por ciento, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de la carne, digamos, estamos bien en ese sentido, o sea, nos provee todos los nutrientes que necesitamos. Cada vez hay más iniciativas en comedores comunitarios que están incorporando alimentos frescos, carne, alimentos frescos que reciben en donación, ¿sí? Y cada vez hay más circularidad, esto lo he hablado con gente del INTA, donde hay subproductos de la carne que están en una estrategia de economía circular. Sangre bovina, pulmones, que, digamos, entran en lo que es versus la economía lineal, la circular, donde se le da una segunda oportunidad. Y en ese contexto, el bienestar animal, de lo que hablábamos, de lo que se habla permanentemente en la Argentina y en el mundo. Sí, el bienestar animal. Leí hace poco que las buenas prácticas de bienestar animal a nivel mundial son un requisito económico, un requisito para un negocio, son un requisito para cumplir con normativas internacionales y son un requisito por las expectativas de los consumidores. Los consumidores demandan que haya bienestar animal. De hecho, estuve dando una conferencia en Ecuador, en Quito, el año pasado, de este tema, el tema del bienestar animal, invitada por una empresa procesadora de carne porcina, y vos ves todos los requisitos, la importancia que le dan al bienestar animal, y ahí leyendo muchas investigaciones, y soy breve en esto. Hace muchos años, y vos recordarás, los investigadores Barota, de la Universidad Nacional de La Plata, que hacían investigaciones acerca de qué esperaba el consumidor acerca de la carne porcina. En ese momento, estoy hablando en el 2009, esperaban un menor nivel de grasa, esperaban una sanidad del animal, esperaban un corte que sea versátil. Bueno, hoy en día eso cambió. Además de eso, esperan que haya bienestar animal. Nosotros tenemos una publicación con varios investigadores del exterior, ITMOD Project, liderado por Portugal, donde investigamos cuáles son las preocupaciones medioambientales en el consumo de los alimentos. Dentro de preocupaciones medioambientales, que había desperdicio alimentario, envases mínimos, alimentos producidos en países que respetan el derecho del hombre y alimentos producidos en países que respetan el derecho de los animales. El 76% de los consumidores, de 12.000 consumidores, le dicen que para ellos es importante y muy importante que el alimento provenga, que tenga procedencia de países que respetan el derecho de los animales. Y además que se identifique, que se trace y que se demuestre el origen. Sí, sí, sí. La trazabilidad es, y vos lo dijiste, del campo a la mesa. O sea, la trazabilidad hoy en día. Y
eso que antes eran estrategias comerciales, hoy en día son estrategias de marketing porque el consumidor lo espera, el consumidor busca, el consumidor está dispuesto a pagar un precio premium si le dan un alimento que responda a eso y la trazabilidad, conocer toda la historia es muy importante. Muchísimas gracias, Marcela, felicitaciones y más información, por favor. Y el libro, cuando esté, te esperamos. Prometo. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Usted escuchó a la licenciada Marcela Leal, una experta en nutrición y mucho más que eso. Es una investigadora, trabaja en equipos interdisciplinarios, es consultora, ella lo dijo, integra equipos, y esto es fundamental, comparte experiencias, conocimientos, y va más allá. Está hablando del mundo que viene. Ella se ha especializado en nutrición, pero aporta para una sola salud, para una mejor salud para todos. Seguimos en Mercado Visión, continuamos en Canal Rural.